La diversidad de referencias textiles del portafolio Comertex permite preguntarnos cómo entenderlo. Partiendo de una analogía como lo es nuestra familia, podemos entender que nuestros rasgos físicos y de carácter son heredados de nuestros padres y abuelos a través del origen de la familia con el tiempo. De igual manera, funcionan las telas. Estas heredan y conservan características según su familia de origen. ¿Cómo clasifico e identifico las telas por familia? Son 3 elementos básicos los que permiten identificar las telas por familia y entender sus propiedades como estas. Primero que todo, tenemos la composición, que es la que nos permite poder identificar de qué está hecha la tela, en este caso, las fibras. Tenemos un segundo elemento que es la construcción, que nos permite identificar esos tejidos y es decir, cómo está construida la tela según la organización de sus hilos. Un tercer punto o elemento es los acabados. Dentro de los acabados hace referencia a los aspectos estéticos o funcionales que tiene la tela o que le puedo agregar para mejorar su funcionalidad durante su proceso o después de su proceso. Iniciaremos con el primer elemento importante y es la composición, que nos permitirá identificar de qué están hechas las telas, es decir, la fibra que la compone. Dentro del proceso hay unos conceptos importantes a tener en cuenta y serán la guía para entender el portafolio. Identificar es el primer concepto a tener en cuenta y tiene que ver con identificar el nombre genérico y comercial de una referencia. Este es un ejemplo que nos permite identificar que el nombre genérico en una tela hace parte de lo que está hecha, es decir, sus porcentajes de fibra. En este caso, estamos hablando de un 88% algodón y 2% de elastano. Relacionándolo con la analogía de nuestra familia, donde serían prácticamente nuestros apellidos, en este caso o en este ejemplo. Y el nombre comercial que hace parte del nombre de la empresa creadora del material que le asignó a este producto. En este caso, Drill Tomasa. En el caso nuestro sería el nombre que nos colocaron o con el que nos bautizaron. Y en el ejemplo que se está presentando, el caso del nombre comercial sería Juanito en el caso de la familia. Continuamos con un segundo concepto y el concepto a tener en cuenta es clasificar. Clasificar las familias de origen. Esto hace parte importante ya que nos permitirá poder identificar y clasificar de qué están hechas las fibras y en este ejemplo tenemos la clasificación general. En el número 1 tenemos las fibras naturales, que son las que nos provee la naturaleza. En el número 2 tenemos las fibras artificiales y en el número 3 tenemos las fibras sintéticas. Vamos a ver cada una de ellas. En el primer grupo tenemos las fibras naturales, que son las que, como decíamos, la naturaleza es la que nos las suministra. En este caso se dividen en fibras orgánicas o fibras inorgánicas, dependiendo de donde estemos tomando la fibra. Dentro de las fibras orgánicas se clasifica por fibras vegetales y es cuando esta fibra se obtiene de elementos que la naturaleza a través de sus vegetales nos puede proveer. En este caso podemos encontrar las fibras que provienen de fibras de semillas, en el caso del algodón y el capote. El algodón es una fibra bastante importante dentro de este proceso textil, ya que es uno de los más utilizados y con las mejores propiedades y características. Dentro del mismo grupo de las fibras vegetales también están las que se obtienen de los tallos de las plantas, como es el caso del lino, el caso del cáñamo y del tencel. Son fibras que dentro del portafolio podemos resaltar la de tencel, que es bastante importante, con unas características muy similares a la del algodón, pero con algunas que la hacen bastante diferente.
Las fibras que provienen de las hojas. Hace referencia al sisal, al fique y a la alpaca. Es importante pues esta información, aunque dentro del portafolio no tenemos de este tipo de fibras, cabe mencionar que hacen parte del grupo de las fibras vegetales de origen orgánico. Las que provienen de los frutos, en el caso del coco, la piña, son ejemplos de donde se extraen este material para generar una fibra y por consiguiente una tela. Este grupo, por pertenecer o por provenir de elementos vegetales, hace parte del grupo de las fibras celulósicas. Dentro de las mismas fibras orgánicas están las fibras animales, que son aquellas que obviamente se extraen de la diversidad y las diferentes categorías de animales que existen. En este caso se pueden extraer esas fibras de los pelos de los animales. En este caso, por ejemplo, la lana, el camello, el cachemir y la vicuña. También tenemos fibras como la seda que se obtienen del gusano, en este caso la seda natural que se extrae de las secreciones del gusano de seda. En este caso, este grupo que vienen de origen animal se les denomina proteicas, ya que se extrae elementos de proteína para ser elaborados o ser llevados a organizar fibras de origen animal. Las fibras inorgánicas hacen referencia a aquellas fibras que se obtienen de los animales, perdón, de los minerales, en este caso las fibras de piedra como el asbesto, el amianto y la fibra de vidrio. Tenemos un segundo grupo y es el grupo de las fibras artificiales, que son las mismas fibras naturales, pero que son transformadas en el laboratorio, son modificadas para mejorar su estructura. Estas también se clasifican en fibras orgánicas e inorgánicas. Este elemento que se toma de la naturaleza puede tener una base de proteína, como en el caso de la leche, cuando se genera la caseína, o en el caso se puede tener una base también de celulosa, como es el caso de los rayones y las viscosas y el acetato, que hacen parte de un elemento bastante importante dentro de las fibras artificiales. Seguidamente están las algas con el alginato, el caucho y de caucho, como en el caso del látex y de albumina. Finalizamos con el grupo de las fibras cuando son inorgánicas y que son transformadas en el laboratorio, por ejemplo, las fibras de vidrio, las fibras metálicas y las fibras de carbono. Todos este grupo hace referencia a que provienen de elementos naturales, pero que son transformadas en el laboratorio, son modificadas desde su estructura genética y se mejoran las propiedades. El tercer y último grupo son las fibras sintéticas, que nos permiten identificar estas fibras que son provenientes de sustancias derivadas del petróleo. A través de estas fibras, a través de estas sustancias se generan diversidades de fibras, donde dentro de este grupo tenemos las poliamidas, que son elaboradas a través de sustancias derivadas del petróleo, y uno de estos ejemplos de poliamidas tenemos el nylon 6 y el nylon 6.6. Estas fibras sintéticas, por ser sustancias derivadas del petróleo, terminan siendo mucho más resistentes que las fibras mencionadas anteriormente hacia la parte de elementos que de pronto la puedan deteriorar desde su aspecto físico. En el caso también tenemos de las fibras sintéticas, tenemos el poliéster o los poliésteres que se pueden encontrar como poliéster de fibra corta o poliéster continuo. Dependiendo de este tipo de poliéster, como es un elemento que es modificable, puede alterar o se pueden modificar las resistencias en los diferentes tipos de poliéster. Tenemos los poliacrilonitriplos, que son las bases de los acrílicos. Tenemos los elastómeros, que en este caso estamos hablando de spandex y elastán. Y tenemos las poliefinas como el polipropileno y el polietileno. Y finalmente tenemos las vinílicas, que hacen parte también de este grupo,
que nos permite pues modificar toda la estructura y tener diferentes características dentro de las telas. Un siguiente elemento es reconocer. Debemos reconocer como característica importante la composición y las propiedades que puede tener una fibra. Dentro de estas propiedades podemos identificar como primera medida el algodón, donde el algodón es una fibra que se seca lentamente, absorbe de manera muy positiva los líquidos, no es termoplástica, eso quiere decir que no se encoge con las temperaturas, no se plastifica, se arruga muy fácilmente, tiene baja resiliencia, pero pues hay procesos que hacen que el algodón pueda disminuir estas capacidades en las arrugas. La higroscopía hace referencia a la capacidad que tiene la fibra de absorber la humedad. En este caso, como el algodón es fresco en lo caliente y calienta en climas fríos. También tiene un fácil tinturado y pues se puede tinturar con diferentes colorantes. También es muy resistente al peeling. Por el corte transversal en forma de riñón tiene una apariencia mate, es hipoalergénico, se encoge fácilmente, pero pues eso depende de los cuidados. Tiene una tasa de humedad bastante alta y es refrescante y confortable. El tencel sigue siendo una fibra natural de origen obviamente derivado de elementos de la naturaleza provenientes de las plantas. Esta es una fibra que es respetuosa con el medio ambiente, tiene una suavidad extrema, absorbe la humedad y seca más rápidamente que las otras fibras, se encoge menos, tiene 100 veces más resistente que el algodón, por lo tanto es más duradero y se arruga menos. El poliéster es una fibra sintética. Con el poliéster se puede imitar cualquier tipo de fibra, ya que es un elemento que es manejable y es elaborado pues directamente en el laboratorio. Permite que dentro de su tinturado sea manejado a través de colorantes dispersos. Tiene una propiedad muy importante y positiva y es que no se arruga, se seca rápidamente precisamente por lo que es poco absorbente y tiene una resistencia al peeling cuando es filamento y tiene una baja resistencia cuando es fibra cortada. El poliéster también tiene una excelente flexibilidad para recuperar su forma, precisamente porque tiene una baja absorción, tiene una alta tenacidad, es bastante fuerte y resistente, es resistente a la abrasión, resistente a los agentes oxidantes, tiene una baja absorción de la humedad y es termoplástico. Esto hace que al contacto con el calor se plastifique la fibra. El rayón sigue siendo una fibra artificial, tiene una baja resistencia, sobre todo en húmedo, es absorbente. Según su presentación se distingue entre el rayón, filamento y la viscosa, pero de fibra cortada. Tinta muy bien, ya que es familia de origen natural, pero es procesado y manipulado en el laboratorio. Los rayones por lo general son suaves, son ligeros y también son frescos y tienen un brillo natural, pero de cierta manera por algunos pigmentos puede reducir su brillo y se puede volver un poco mate. El spandex o el astómero, la licra es una referencia pues que tiene estas cualidades de elongación, pero es una marca registrada. El spandex o el astómero tiene una excelente elasticidad y recuperación. Además de eso, el cloro de los blanqueadores la puede dañar, es lavable, el calor la puede deteriorar y es completamente invisible y no se modifica al aspecto exterior del tejido. El acetato se seca rápidamente, es sensible al calor, baja resistencia a la abrasión, se puede dañar con la acetona y resiste a las polillas. Lavar en seco y planchar a temperatura baja es lo más recomendado para este tipo de materiales.